un año de estar establecida aquí en Alaska, y el propósito por la cual el Señor permitió que Diana esté aquí en Alaska fue precisamente para encontrar a la persona o las personas que se van a hacer cargo de responder a la voz de Dios, al llamado de Dios, al evangelio de Dios para alcanzar esta región. Hoy se han hablado temas de suma importancia, temas muy relevantes de lo que es la palabra, temas que hoy en día, en la actualidad, en muchos lugares se desconocen. Y ahorita, si ven ahí en el material que se les entregó, vamos a ver la lección 7, la 8 y la 9. Y estos tres temas van relacionados precisamente con el único problema fundamental que tiene el hombre. El único problema de la humanidad es que está separada de Dios. El problema de la humanidad no es político, el problema de la humanidad no es la economía, el problema de la humanidad no es la ecología. El problema realmente de la humanidad es que está separada de Dios. Y por eso Dios da una respuesta. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la respuesta de Dios para el hombre. Es la respuesta que la iglesia hoy en día debería de estar compartiendo y debería de estar predicando. Y hoy en día se tocan tantos temas que van totalmente en contra de lo que es la palabra de Dios. Hoy podemos ver en los púlpitos temas mercantilistas, temas de teología barata, temas de estar animando a la gente, ¿sí? Y no se está hablando realmente lo que es el evangelio. Y detrás de todo esto, ¿quién está? Este ser llamado Satanás. Satanás significa rebelde. Diablo significa divisor. Y él es el que precisamente se ha encargado de mantener a la iglesia totalmente separada. A mí me impresionó cuántas religiones hay aquí en Alaska, cuántas denominaciones, y cada quien trabajando para su movimiento. Pero ¿en dónde están realmente para trabajar para Dios? Es Satanás el que se disfraza de ángel de luz, el que se disfraza de religión. ¿Para qué? Para mantener a la iglesia totalmente dividida, separada, para que entonces no se cumpla y se haga el propósito que Dios quiere, que es realmente alcanzar. Y a lo mejor vamos a tocar temas que puedan incomodar, pero es necesario que se hablen, porque si no los hablamos, entonces vamos a seguir igual y vamos a continuar en una ignorancia. Y entonces este ser, Satanás, que la palabra de Dios lo describe como el gran dragón o la serpiente antigua. Vamos a Ezequiel, por favor, 28. Ezequiel 28, 12, 15 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Edén, de Dios estuviste, y de toda preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, cirilio, berilio y onis, y de zafiro, carbuclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Y hoy este ser llamado Satanás, algo que pensamos es que porque fue arrojado del Edén, porque fue arrojado del cielo, entonces perdió sus cualidades. No, él tiene las cualidades con las cuales Dios lo creó. Y entonces este ser Satanás, cuando aquí el Señor le está diciendo: hijo de hombre, levanta endechas, eso de levantar endechas significa levanta un cántico de lamento y de tristeza al rey de Tiro. Él era el encargado de la adoración a Dios. Él era el encargado de darle la alabanza a Dios. Y entonces hasta que se halló maldad en él.
Y entonces esto representa a Satanás. El rey de Tiro está hablando representa a Satanás, que es el que tiene el control de la tierra, es el que tiene el dominio de la tierra, es el que maneja y controla las potestades, el imperio, hasta el día de hoy. Pero hoy esto la gente no lo sabe, no lo conoce. Hay una encuestadora que se llama Berna en Estados Unidos, y es impresionante, el 57% de la cristiandad en Estados Unidos no cree que exista Satanás. Es un índice grande. En Isaías 14, 12, 15 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, quiero que pensemos en esto. ¿Qué influencia tenía Satanás sobre los ángeles, que hizo contrataciones y se llevó a 1/3 de los ángeles? Aquellos que estaban con Dios, aquellos que adoraban a Dios y le decían: santo, santo, santo es el Señor. Este ser los engañó. ¿Y qué influencia tuvo sobre esto? ¿Sí? Y esta misma influencia él no la ha perdido. Y no es que estemos exaltando aquí lo que es este ser, pero sí es necesario que conozcamos con precisión, porque es el que se encarga precisamente de que hoy la iglesia esté y viva totalmente enceguecida. En Apocalipsis 12, 7, 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra él, contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, dice aquí, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el propósito? Como decía ahorita el pastor Mu, el propósito de Satanás no es que a veces se nos haga tarde, o que se nos ponche una llanta para no llegar al servicio, o una enfermedad que nos manda. No, el propósito de Satanás es que no sea revelado a nuestras vidas el evangelio de la gloria de Cristo. Ese es el objetivo de Satanás. Desde el principio, este ser creado, ¿sí?, quiso eliminar al Hijo de Dios. Él llevó a Jesús, cuando Jesús fue al desierto, ¿sí?, dice la palabra que él lo tentó, y las 3 veces nuestro Señor salió victorioso, porque él es Dios, ¿sí? Pero él tuvo la osadía de tentar a nuestro Señor. Y entonces, en Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y bueno, por falta de tiempo, ¿sí?, podríamos definir este simple versículo con muchas cosas. Pero todo lo que, cuando se refiere a todo lo que es la potestad del aire, es todo aquello que está en la tierra y entre el cielo. Él opera ahí juntamente con sus ángeles, ¿sí? Y entonces él es el que le hace la guerra a aquellos que son los hijos de Dios. A los de afuera, a los que no conocen al Señor, él los tiene, él los controla. Pero realmente al que les hace la guerra es a los que están buscando de Dios, ¿sí? Por eso dice la palabra en Santiago, nos da nos dice él en su palabra: sométete a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Es creerle, obedecerle. Sométete a Dios, resiste al diablo, no le creas a sus mentiras, no le creas a sus engaños, ¿sí? Y entonces él huirá, ¿sí? Ahorita vamos a ver el tema del pecado, la profundidad y la gravedad del pecado. Y entonces este ser, en la cual la palabra de Dios lo define también como el maligno. Vemos nuestro Señor Jesús, cuando él estuvo en la tierra,
Él se encuentra precisamente con los fariseos y con estos hombres que vestían pulcramente, esos hombres que ayunaban, estos hombres que con lo que se ahorraban de su ayuno se lo daban a los huérfanos, estos hombres que oraban 3 veces al día, que si hoy nos ponemos a ver serían unos cristianos modelos. Nuestro Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos hombres lo que querían hacer, y Jesús lo sabía, era matarlo a él. ¿Sí? Y entonces aquí Jesús les habla de esta manera: ustedes son de vuestro padre el diablo. Por ahí en mi país sabemos que hay un índice muy grande de catolicismo, ¿sí? El 86% es católico, y ellos dicen que todos somos hijos de Dios. Ellos catalogan que todos somos hijos de Dios. Es que todos somos hijos de Dios. Pero aquí realmente, cuando les presentamos, al presentarles el evangelio, esto realmente se sorprende, porque no conocen la palabra, porque ignoran el evangelio. Pero cuando se percatan de que no todos somos hijos de Dios, y que nuestro Señor Jesús aquí está diciendo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre el diablo queréis hacer, Él ha sido homicida desde el principio. Cuando Él engañó a Adán y Eva, lo que hizo fue precisamente darles una muerte, y muerte espiritual. Y eso es lo que se encarga Satanás, de matar a la gente. ¿Cómo? Espiritualmente. ¿A través de qué? A través de muchas maneras, pero una de las mayores es a través de la religiosidad. Y entonces en 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Y es que debemos de entender esa parte, que el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es el que se encarga de que pasen todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios nos define que el príncipe del mundo, Dios de este siglo, aquel con la potestad sobre la muerte, ¿sí?, es el que precisamente está controlando y está operando en este mundo. En Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. ¿Sí? Realmente nuestro Señor, cuando venga, Él ya va a venir como juez. ¿Sí? Él ya va a venir realmente ¿a qué? A destronar por completo a Satanás. Ciertamente Él lo venció en la cruz del Calvario, ¿sí? Y entonces, cuando creemos que Jesús es el Cristo, sabemos que a través de la muerte y la resurrección, Él venció la potestad de la muerte, del imperio de la muerte que tenía Satanás. Pero por mientras, este ser llamado Satanás le está haciendo la guerra a todos aquellos que están buscando o queriendo conocer a Dios. En 2 de Corintios, y yo quiero que prestemos atención sobre todo en esta porción del Evangelio, en la cual Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, y qué es lo que hoy Satanás sigue haciendo. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Y entonces Satanás de lo que se encarga es precisamente de esto. El pecado, como lo decía el pastor Mo, el pecado no es ético, el pecado no es moral, el pecado es la incredulidad. El pecado en el cual cayó Adán y Eva fue precisamente en la incredulidad. Que Dios da el pacto, Dios les da la palabra. La palabra es el pacto de Dios dada al hombre, a través de la cual, a través del pacto, el hombre solamente puede estar con Dios a través del pacto. Y entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la incredulidad. ¿Sí? Y entonces aquí, por eso Satanás, aquí esta porción dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y eso es de lo que se encarga a Satanás, de que no les resplandezca a las personas el evangelio de la gloria de Cristo. Hemos recorrido diferentes países, y en algunos países atan a Satanás en la mañana, pero en la noche ya está suelto otra vez.
Y entonces otra vez hay que atarlo y entonces se desata. No, es que no se trata de eso. Es que se trata de que vivamos creyendo realmente el Evangelio, que vivamos creyendo realmente que nuestro Señor Jesús, como el Cristo, Él vino a solucionar el problema fundamental del hombre, y entonces que realmente está Satanás vencido, ¿sí? El Mateo 4, 8, 9 dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y si lo hizo con nuestro Señor, ¿qué no puede hacer ahora con los hombres? Con hombres que tienen un púlpito, con hombres que tienen una gran denominación, congregación, ¿sí? Él es el que se ha encargado precisamente de que todo eso esté en esa condición y que el hombre no crea y no conozca precisamente el Evangelio. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para que a través de eso, él poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él destruyó a través de su muerte y su resurrección. Él le quitó las llaves del imperio. Ahora sí que nuestro Señor dice la palabra que cuando descendió, dice que llevó cautiva la cautividad. ¡Wow! Eso es algo glorioso, ¿sí? ¿Y qué significa que llevó cautiva? Le dio muerte a la muerte. Para que entonces a través de eso los que creemos realmente en Jesús como el Cristo, el Mesías prometido, entonces tenemos vida y vida en su nombre. Pero tenemos que conocer y creer correctamente el Evangelio, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el engaño precisamente del diablo? Fíjense bien, Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es que el diablo no está jugando a ser diablo. Por eso la gente en Oseas, el profeta Oseas le decía mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Quién es el conocimiento de Dios? Cristo Jesús es el conocimiento de Dios, ¿sí? Y entonces dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y hoy en día vemos una gran cantidad de personas que desconocen realmente el mensaje del Evangelio. No conocen la palabra. En Efesios 6, 10, 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que entonces podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy en día se está atacando o se está queriendo atacar a Satanás de una manera en la carne, y no hemos comprendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas que me ofenden, no es contra mi suegra, no es contra mi papá, no es contra mis hermanos. No, la lucha es espiritual, y esa lucha solamente la podemos atacar como en el espíritu. ¿Cómo la atacamos en el espíritu? A través del Evangelio, a través de predicar el Evangelio, a través de que sea predicada la palabra de Dios y que la gente crea que Jesús es el Cristo, porque la lucha no es contra carne ni sangre. Él vino realmente a vencer a Satanás. Él vino a destronarlo. Y entonces, 2 Corintios 11, 14, 15, el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios: y no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿sí? Y hoy vemos cómo se utiliza hoy en día la palabra de Dios para manipular masas. Se utiliza la palabra de Dios para controlar, para dominar, pero está fuera el Evangelio. La gente no conoce Evangelio. En Pedro, el apóstol Pedro decía en 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un dicho en mi país que dice que no hay que subestimar al enemigo. A mí hay personas que se me han acercado y me dicen, pastor, es que no hables de Satanás. Sí, es que Satanás no, cuando uno predica realmente quién es Satanás, ¿sí? Eso no llama la atención a la gente, eso no vende, ¿sí? Y eso es precisamente lo que quiere el enemigo, pero nuestro Señor habló más veces de este ser para que pudiéramos poner atención realmente quién es nuestro adversario y conocer realmente a nuestro adversario, porque Él está realmente como león rugiente a ver a quién devorar, pero no prestamos atención. ¿Qué pasa? No creemos, hay incredulidad. Y no creemos cómo Él se está encargando de separarnos de que creamos realmente en el Evangelio. En Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras, le está hablando aquí a una iglesia, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, que no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí el Espíritu, cuando Dios lleva a Juan en el Espíritu y se le revela el Apocalipsis, le está diciendo es que hay sinagogas de Satanás. Hoy las sinagogas pueden representar congregaciones, ¿sí? Pero hay sinagogas de Satanás. El Marcos 4:15 dice, y estos son los juntos, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Eso es de lo que se encarga Satanás, ¿sí? De robar la palabra, de robar las promesas. Y entonces por eso la gente va a un lugar, se emociona, están contentos, alaban. Cuando salen fuera y entonces empiezan a encontrar con todas las acechanzas de Satanás, su fe decae, ¿sí? Y entonces vivimos en una inconstante altivez de emociones, ¿sí? Y entonces por eso necesitamos animar a la gente. Entonces por eso tenemos que tener animadores ahora en los púlpitos para que la gente viva animada, pero cuando salen de ese lugar se desinflan, se ponchan. Es que la fe realmente hoy en día se ha malbaratado el Evangelio y queremos que esto pueda ser y trascender a tu espíritu y traspase los huesos, los tuétanos, hasta las coyunturas, hasta partir el alma, los tuétanos, y se quede incrustado en nuestros corazones el Evangelio. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ella, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, ¿sí? Y sabes qué, amado, déjame decirte, el tiempo de Satanás está pequeñito, ¿sí? Pero en el Evangelio de Lucas 18 dice el Señor, hallaré fe cuando vuelva a la tierra, ¿sí? Hallará fe. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Qué veniste hoy a querer recibir? Y entonces Satanás ataca fuertemente. ¿Y qué es lo que va a atacar Satanás? La palabra de Dios, el pacto de Dios, el Evangelio. Que creas en otro Jesús, que creas en otro Evangelio y que creas en otro Espíritu. ¿Para qué? Para robarte. Y si lo hizo con los ángeles de Dios, ¿qué no hará con los seres mortales que estamos aquí? ¿Sí estás ahí? Por eso Jesús, quien venció a Satanás, es el Cristo. Y precisamente el Cristo, el oficio del Cristo, tiene que ver con esos tres problemas. No se distraigan, vénganse para acá. Dejen allá que pase lo que pase, ¿sí? O me voy para allá, ¿sí? Génesis 3:15, desde ahí el Señor nos prometió el Evangelio, ¿sí? Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañán. Es que no es lo mismo que lastime a alguien en el tobillo o en un tobillo a que le aplaste la cabeza, ¿verdad? Ciertamente Satanás le pisó y lo hirió en el carcañán, ¿sí? Pero nuestro Señor le aplastó la cabeza a Satanás. Él lo venció.
Y tenemos que creer eso firmemente. Es creer realmente en el pacto de Dios. Es creer que Él está vencido, Él está derrotado. En 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Fíjate bien. ¿Y qué es practicar el pecado? Que vamos a nuestra congregación, si la mayoría somos cristianos, oímos la palabra, pero salimos igual. ¿Sí? Nada más en ese momento. Somos oidores olvidadizos. Se nos olvida. Por eso Jesús les decía: ¿por qué me llaman Señor, Señor y siguen haciendo lo que quieran? No hacen lo que les digo, pero me llaman Señor. Y es que el que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. ¿Sí? Pero tenemos que creerlo. Cada día tenemos que creer en su palabra, en su verdad.